Hola, me llamo Luis, y quiero contarte la historia de cómo el amor y la traición me llevaron a reevaluar por completo mi destino. Cuando cierro los ojos, aún puedo sentir el suave aroma de los cerezos en flor que decoraban la universidad, donde todo comenzó. Allí conocí a Liliana, una mujer cuya determinación y energía me cautivaron al instante. Estábamos en los últimos años de carrera, llenos de ilusiones, y nos prometimos caminar juntos hacia un futuro exitoso. Después de graduarnos, nos trasladamos a Seúl, una ciudad imponente que nos ofrecía oportunidades laborales y una vida independiente. Ella encontró rápidamente un puesto en una importante empresa de tecnología. Yo, por mi parte, entré en un cargo modesto en una multinacional de logística. No me importaba que su éxito creciera más rápido que el mío, admiraba su pasión y me enorgullecía poder sostenerla en sus largas jornadas, preparando la cena cada noche y apoyándola en sus momentos de estrés. Sin embargo, aquella relación que se veía tan firme se fracturó con el tiempo. Su ambición, las reuniones hasta altas horas y la presencia de un compañero de trabajo, Brian, sembraron en mí las primeras dudas. Para cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. El amor que tanto valoré se convirtió en una decepción que me hizo replantear todo lo que pensaba sobre la vida. Con el corazón destrozado, tuve que tomar la decisión que durante años había pospuesto, volver a mi ciudad natal, Busan, y asumir el legado familiar que tanto había rehuido. Mi padre, presidente de un gran conglomerado empresarial, llevaba tiempo esperando que regresara para continuar el negocio. Al principio, sentí que estaba rindiéndome o aceptando un destino que nunca quise. Sin embargo, dejar atrás la traición de Liliana y volver al núcleo de mi familia supuso, inesperadamente, un renacer. Fue entonces cuando me reencontré con Isabela, una mujer que conocí de niño y con quien compartía más lazos de los que imaginaba. Esta historia habla de encuentros y desencuentros, de cómo las decisiones, la ambición y los errores pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero también muestra la fuerza de los afectos, la importancia de la familia y la magia de un amor que te hace sentir entendido y valorado. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando tu mundo se derrumba y tienes que elegir entre el resentimiento o la esperanza, te invito a seguir esta narración. Acompáñame a desentrañar cómo una traición puede convertirse en el punto de partida para encontrar la verdadera felicidad y descubrir que, a veces, el camino que evitamos toda nuestra vida se convierte en la senda más luminosa. Capítulo 1. Recuerdos bajo los cerezos en flor. Me llamo Luis. Todavía puedo sentir la brisa fresca de aquella primavera cuando cierro los ojos y regreso a mis años de universidad. Aún conservo en la memoria el aroma dulce de los cerezos en flor que bordeaban los senderos del campus, cubriendo el suelo con pétalos suaves como la nieve. Esa fue la temporada en la que conocí a Liliana, la mujer que se convertiría, por un tiempo, en el eje de mi vida. Aquel día estaba sentado en el jardín principal de la universidad, repasando mis apuntes sobre gestión empresarial. Al alzar la vista, la vi por primera vez, su cabello oscuro caía suelto sobre los hombros y el viento se encargaba de moverlo con delicadeza. Recuerdo cómo le sonreí casi sin darme cuenta. Ella, en respuesta, me devolvió otra sonrisa tímida que me dejó el corazón palpitando. Fue entonces cuando entendí que, a veces, el destino te sorprende con una simple mirada. Cerré mis libros y me acerqué con cierto nerviosismo. Con un tono amable le dije: «Hola. Disculpa que te moleste. ¿Te gustaría sentarte? Tengo algo de espacio aquí bajo la sombra». Ella, sonriendo, respondió: «Gracias, eso sería genial. Estaba buscando algún lugar tranquilo para leer, pero parece que todo está lleno hoy». Se sentó a mi lado, mientras yo trataba de disimular mis nervios. Noté que sus apuntes estaban repletos de anotaciones y esquemas. Ella estudiaba algo relacionado con la tecnología de la información, había fórmulas y diagramas que, sinceramente, no comprendía del todo. Aprovechando eso como excusa para entablar una conversación, le dije: «Veo que llevas muchas notas. Debe ser algo bastante complejo, ¿no?». Liliana respondió: «Es un proyecto de programación que debo presentar el próximo mes. Me encanta la tecnología, pero a veces siento que me falta tiempo para todo. Entre clases, prácticas y actividades extracurriculares, es un poco abrumador». Yo, asintiendo con comprensión, dije: «Te entiendo. Yo estoy terminando mi trabajo final sobre gestión de empresas. Suena más sencillo, pero no lo es tanto».
Aún así, me gusta enfrentar retos y demostrarme que puedo con lo que se me ponga por delante. Al decir esto, recordé el peso que cargaba desde que tengo memoria. Mi padre siempre deseó que me hiciera cargo de la empresa familiar, un gran grupo empresarial en Busan. Sin embargo, mi sueño consistía en formarme por mi cuenta y forjar mi propio camino, lejos de esa responsabilidad casi impuesta. Liliana curiosa me preguntó: ¿y por qué elegiste estudiar aquí en vez de quedarte en tu ciudad natal? Yo, pensando en su pregunta, le respondí: supongo que quería un poco de libertad, ¿sabes? En mi familia soy hijo único, así que todas las expectativas caen sobre mí. A veces hace falta tomar distancia para entender qué es lo que uno realmente quiere. Tras esa breve charla, descubrimos que compartíamos muchas inquietudes. A ella le entusiasmaba la idea de trabajar en una empresa de tecnología de clase mundial y yo quería aprender todo lo posible antes de decidir si volvería o no a Busan. Pasamos horas conversando, entre anécdotas y sueños futuros, acompañados del suave sonido de las ramas de cerezo mecidas por la brisa. Esa noche, aún con la mochila al hombro, me encontré pensando en ella. Más allá de su apariencia, lo que más me cautivó fue su determinación. Me pareció admirable la forma en que hablaba de sus metas. Quería triunfar y estaba dispuesta a esforzarse. Sentí que estábamos en la misma sintonía, dos jóvenes llenos de energía, dispuestos a cambiar el mundo con nuestras ideas. Al día siguiente, me armé de valor para buscarla en la biblioteca universitaria. Allí la encontré, revisando unos códigos de programación con la mirada fija en la pantalla. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Yo, con entusiasmo, le dije: hola de nuevo. ¿Cómo vas con tu proyecto? Liliana me respondió: hola. Pues, avanzando, aunque se me atravesó un error que no consigo solucionar. Estoy revisando línea por línea. Yo, un poco apenado, repliqué: me gustaría ayudarte, pero no sé si te sería de mucha utilidad. Lo mío no es exactamente la programación, sino la gestión y los números. Pero, si en algo puedo echarte una mano, cuenta conmigo. Ella, sonriendo, me dijo: gracias. ¿Sabes? Tu compañía ya es de mucha ayuda. Llevo horas aquí y empiezo a sentirme un poco sola. Después de aquello, conversamos hasta que la biblioteca cerró. Fue una tarde inolvidable. Nos reímos al descubrir que, a pesar de vivir realidades distintas, compartíamos una visión parecida sobre el futuro y el éxito. Esa coincidencia nos animó a quedar al día siguiente para desayunar en la cafetería del campus, y así fue como, sin proponérnoslo, empezamos a forjar una amistad que pronto se transformaría en algo más profundo. En las semanas siguientes, Liliana y yo compartimos seminarios, simulaciones empresariales y muchas caminatas por el campus lleno de flores. Con el pasar de los días, se volvía más evidente el sentimiento que crecía el uno por el otro. En su risa, sentía un calor que me reconfortaba el corazón y me hacía creer que, pase lo que pase, todo valdría la pena. A veces, cuando conversábamos, mi padre aparecía en mi mente, llamándome para que volviera a casa. Me preguntaba qué diría si supiera que su futuro heredero prefería sentarse bajo los cerezos a hablar de sueños antes que ponerse el traje y la corbata para asumir la presidencia. Sin embargo, en aquellos momentos, nada me importaba más que estar al lado de Liliana. El campus de la universidad durante la primavera se sentía como un escenario perfecto para nuestras aspiraciones. El suave viento transportaba las canciones de las cigarras, el sol irradiaba un calor agradable y, a cierta hora, el cielo se teñía de un tono anaranjado, regalándonos atardeceres memorables. Fue en uno de esos atardeceres, entre edificios históricos y pétalos rosados, cuando Liliana me tomó de la mano por primera vez y me dijo: gracias por acompañarme todo este tiempo, Luis. Eres una persona muy especial. Sintiendo mi corazón a punto de explotar, respondí: yo, también siento que contigo todo es diferente. ¿Te parece si seguimos caminando un rato y después tomamos algo caliente? Ya empieza a refrescar. Liliana, cálida y feliz, replicó: claro, me encantaría. Bajo la luz tenue del crepúsculo, noté cómo sus ojos brillaban con una combinación de ilusión y determinación que siempre la caracterizó. Fue en ese instante cuando supe que mi vida, hasta entonces programada por mi familia, estaba a punto de cambiar para siempre. Así comenzó todo. Bajo esos cerezos en flor se forjó el amor que,
tiempo después, me llevaría a enfrentar decisiones que jamás creí tener que tomar. En ese momento, no pensaba en el futuro ni en los desafíos que me depararían las exigencias familiares. Solo existía la calidez de la compañía de Liliana, la alegría de estar enamorado y la inocente certeza de que podríamos conquistar el mundo juntos. En retrospectiva, la primavera marcó el inicio de mi historia con ella, una historia que se grabaría en mi corazón como un recuerdo dulce y amargo a la vez. Pero de eso me di cuenta mucho después. En aquel entonces, cada día era un nuevo comienzo, y cada pétalo de cerezo que caía a nuestro alrededor era testigo mudo de la esperanza que nos unía. Capítulo 2. Comienzo de una nueva etapa. Cuando recuerdo el día de mi graduación, no puedo evitar sonreír. Aquel final de la primavera en la universidad fue soleado y cargado de entusiasmo. Por todas partes se veía a los estudiantes con sus togas y birretes, dispuestos a celebrar el logro que tanto habíamos esperado. El viento soplaba con suavidad, llevándose consigo los pétalos de flor de cerezo que aún quedaban en el campus, como si nos invitara a emprender un nuevo viaje. Liliana y yo habíamos pasado las últimas semanas ultimando detalles de nuestros trabajos finales. Apenas nos quedaba tiempo para salir a pasear como antes, pero sabíamos que el esfuerzo valía la pena. Cuando nos entregaron los diplomas, nos miramos con complicidad, como si al fin hubiéramos conquistado una gran cima juntos. Ella, alzando su diploma con emoción, me dijo: «Lo logramos, Luis. Por fin tenemos esto en nuestras manos». Yo, sonriendo con orgullo, le respondí: «Es un momento que soñé durante años». «Felicidades, Liliana. Sabía que tu dedicación te llevaría lejos». Aquella tarde hubo confeti dorado y aplausos interminables. A mi alrededor, veía el brillo en los ojos de mis compañeros, que también despedían sus días universitarios. Algunos planeaban viajar por el mundo, otros abrir negocios, y unos cuantos se quedarían para continuar sus estudios de posgrado. Para Liliana y para mí, la decisión había sido otra: emigrar a Seúl, donde, según nos habían dicho, las oportunidades laborales eran más abundantes y el ritmo de la ciudad se ajustaba a nuestras ambiciones. Recuerdo que, en medio de las risas y las fotografías familiares, mi padre me apartó un momento. Su semblante era, como casi siempre, serio, pero podía adivinarse una pizca de orgullo en sus ojos. Mi padre me dijo: «Hijo, te felicito por este logro. Sabes que siempre te he dicho que la compañía de la familia te espera cuando quieras». Yo, con respeto, pero firme, le respondí: «Gracias, padre. Aprecio tu apoyo, de verdad. Sin embargo, me gustaría intentarlo por mi cuenta antes de volver a Busan. Necesito saber si puedo valerme por mí mismo». Él, asintiendo con lentitud, replicó: «Lo entiendo. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Solo recuerda que no estás solo». Tras estas breves palabras, volvimos a la multitud de graduados. Me sentía ligeramente aliviado. Mi padre no insistió demasiado esta vez. Quizás comprendía que yo necesitaba ese espacio para crecer. Liliana y yo permanecimos en el campus hasta que atardeció, hablando con amigos y profesores. El cielo se pintó de tonos naranjas y violetas, como si nos deseara buena suerte en la aventura que comenzaba. Tomados de la mano, compartimos un último vistazo a los edificios y los jardines que habían sido nuestro hogar por tantos años. Se sentía una mezcla de nostalgia y emoción, como un nudo en el pecho que no sabíamos si nos invitaba a quedarnos o a salir corriendo hacia el futuro. Liliana, con un suspiro emocionado, dijo: «Nunca olvidaré estos pasillos, ni las noches de estudio, ni todo lo que aprendimos». Yo, por mi parte, indiqué: «Tampoco yo. Pero tenemos que seguir avanzando, ¿no crees? Seúl nos espera». Ella, con determinación, dijo: «Sí. Prometimos no rendirnos. Ahora empieza la verdadera prueba». Pocos días después, con nuestros diplomas todavía nuevos y la mirada llena de esperanza, empacamos nuestras pertenencias en unas cuantas maletas y nos subimos al tren bala que nos llevaría a Seúl. Recuerdo la emoción que sentí al bajar del vagón y ver los rascacielos imponentes, la multitud en las calles, los letreros luminosos en cada esquina. El bullicio era ensordecedor, pero resultaba estimulante. Con algo de ayuda de nuestros ahorros y de los contactos de Liliana, encontramos un pequeño apartamento no muy lejos del centro de la ciudad. Tenía 2 habitaciones y un balcón que daba a un callejón atiborrado de farolillos rojos y restaurantes tradicionales.
Desde ahí podía respirarse el olor de los dumplings y el sonido lejano de los vendedores ambulantes. Seúl era todo lo que habíamos soñado, intensa, vibrante y llena de oportunidades. Liliana, exhausta, dejando su maleta en el pasillo, me dijo: «Al fin llegamos. Estoy muerta de cansancio, pero me encanta este lugar». Yo, mirando alrededor con curiosidad, respondí: «Es pequeño, pero tiene encanto. Y al menos está bien ubicado. Estoy seguro de que nos sentiremos a gusto aquí». Los primeros días fueron una locura de trámites: firmar el contrato de alquiler, configurar servicios básicos y, sobre todo, buscar trabajo. Liliana aprovechó su excelente expediente académico y las prácticas que había hecho en su carrera para conseguir casi de inmediato un puesto de asistente en una empresa de tecnología emergente. Tenía un horario agitado y empezaba desde temprano, pero se la veía radiante cuando llegaba a casa por las noches, hablando sin parar de los proyectos en los que colaboraba. Yo, por mi parte, recorrí varias oficinas dejándoles mi currículum. Aunque mi sueño consistía en probar mi propio valor, me costó más de lo que imaginaba encontrar algo estable. Al cabo de un mes, logré entrar en una multinacional de logística, un cargo bastante modesto, sin muchas responsabilidades de alto nivel, pero me aferré a esa oportunidad con la misma intensidad con la que conservaba mi esperanza de crecer profesionalmente. Para ambos, la rutina de levantarnos temprano, desayunar a prisa, tomar el metro abarrotado y trabajar largas horas era agotadora. Sin embargo, por las noches, a pesar de la fatiga, nos sentábamos en el reducido salón del apartamento y cenábamos juntos. Yo procuraba cocinar algo sencillo: arroz frito, sopas calientes o tallarines con verduras. Fue en esos momentos, entre platos y comentarios del día, cuando comprendí lo importante que era para mí mantenerme cerca de Liliana. Sentía que, mientras estuviéramos unidos, las dificultades serían más llevaderas. Uno de esos tantos días, mientras servía la cena, le dije a Liliana: «Hoy conseguí finalizar mi primer informe de logística sin ayuda de mi supervisor». Fue un paso pequeño, pero se sintió bien. Ella, probando el bocado, sonriente, me respondió: «Me enorgullece escucharte decir eso. Verás que poco a poco te asignarán más responsabilidades. Ah, por cierto. Mi jefa me invitó a una cena de bienvenida para mí y otros 2 compañeros nuevos. Eso significa que tal vez llegue tarde mañana», yo indiqué. «Claro, no te preocupes. Haré algo rápido de cenar por si llegas con hambre». Liliana, tomando mi mano, me dijo: «Gracias, Luis. No sabes cuánto significa tu apoyo para mí». Aquella escena se repetía casi todas las noches. Se sentía como construir un hogar a pesar de la exigencia de la gran ciudad. Con el verano abriéndose paso, los atardeceres se volvían larguísimos, y a veces, si teníamos un rato libre los fines de semana, caminábamos por la costanera del río Han, contemplando las luces de los rascacielos y el reflejo colorido en las aguas oscuras. De vez en cuando, sentía un pequeño tirón en el corazón recordando que mi padre, en Busan, seguía pendiente de mis decisiones. Me imaginaba su expresión de decepción al saber que mi puesto de trabajo no era nada destacado. Pero, por otro lado, la sonrisa de Liliana cuando llegaba a casa iluminaba mis días, y yo estaba determinado a salir adelante por mis propios medios. Una de esas tardes que paseaba de la mano de Liliana por la orilla del río Han, me dijo: «¿Has pensado en las posibilidades que nos dará Seúl dentro de unos años? Podemos tomar más cursos, perfeccionar idiomas. Quién sabe, tal vez terminemos en la dirección de alguna gran compañía». Yo, pensando en sus comentarios, respondí: «Suena prometedor. Quiero trabajar duro para cumplir mis metas. Y también para verte realizar las tuyas. Aún no sabemos hasta dónde podremos llegar, pero vale la pena intentarlo». Entonces, al regresar a nuestro apartamento, con el calor húmedo del verano abrazándonos, entendíamos que estábamos comenzando una etapa totalmente distinta a nuestra vida universitaria. Extrañábamos las aulas, la compañía de los viejos amigos, los cerezos en flor que nos habían acompañado tanto tiempo. Pero ahora las calles de Seúl se convertían en nuestro nuevo escenario, lleno de ruido y oportunidades. Por la ventana del balcón, yo contemplaba las luces lejanas de la Torre N de Seúl y me sentía pequeño. Sin embargo, cuando giraba la cabeza y veía a Liliana esforzándose por adelantarse al siguiente día con sus planes y estrategias, comprendía que no estaba solo en esta aventura.
Teníamos el impulso y la juventud de nuestro lado. Así, dando mis primeros pasos en la gran ciudad, me aferré a un sencillo pero poderoso pensamiento: mientras estuviéramos juntos, podríamos abrirnos camino hacia un futuro mejor. Y esa convicción, aunque con el tiempo se vería puesta a prueba, me mantuvo firme en mi decisión de no volver, todavía, a la comodidad de Busan. Si había algo que tanto Liliana como yo compartíamos, era la certeza de que Seúl representaba nuestro punto de partida hacia lo que cada uno deseaba llegar a ser. Capítulo 3. El hogar compartido. Aún puedo sentir el olor del primer desayuno que preparé en nuestro diminuto apartamento de Seúl. Era otoño y, por las calles, se comenzaban a ver hojas amarillentas pegadas al asfalto, mientras el calor sofocante del verano daba paso a una brisa agradable. Por las mañanas, solía levantarme unos minutos antes que Liliana para dejar listo el té y preparar algo sencillo, como pan con huevo o unos dumplings al vapor que compraba en el puesto de la esquina. Verla salir de su habitación, aún somnolienta, me provocaba una ternura difícil de describir. Esa mañana, Liliana, frotándose los ojos con suavidad, me dijo: ¿Te has levantado tan temprano otra vez? Pensé que hoy podrías dormir un poco más. Yo, mientras removía el té, le dije: Lo sé, pero me gusta empezar el día con calma. Además, preparar el desayuno es mi manera de asegurarme de que comas algo antes de ir a trabajar. Ella siempre sonreía ante mis atenciones. Hubo un tiempo en que me preguntaba si le molestaría que me hiciera cargo de ciertas tareas, pero su mirada de gratitud disipaba cualquier duda. Después de todo, ver a Liliana concentrada en avanzar en su carrera, poniéndole todas sus energías, me inspiraba a mí también a seguir esforzándome en la mía. En aquellos días, mi trabajo en la multinacional de logística consistía, sobre todo, en hacer reportes de inventarios y supervisar entregas a distintas partes de la ciudad. No era un puesto destacado, pero valoraba la independencia económica que me proporcionaba. Además, Seúl tenía un ritmo tan vertiginoso que cada jornada parecía pasar volando. Por otro lado, Liliana había conseguido un avance meteórico en su empresa de tecnología. Pasó de ser asistente a recibir una propuesta para un puesto de analista de proyectos, todo en menos de un año. Empezaba a quedarse tarde en la oficina, viajaba ocasionalmente a filiales cercanas y se le veía más y más enfocada en su propio crecimiento. En las noches, cuando llegaba a casa extenuada, yo solía encender la cocina y prepararle la cena. Una de esas noches, sirviendo un plato de arroz con verduras, le dije: ¿Qué tal estuvo tu día, Lily? Ella, frotándose el cuello adolorido, me respondió: intenso. Tuve 2 reuniones con clientes internacionales y mi jefa nos está pidiendo resultados inmediatos. A veces no sé si podré con todo. Yo, con una media sonrisa, repliqué: Claro que podrás. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Y si necesitas descansar, yo me encargo de lo que haga falta en casa. Me gustaba nuestro apartamento, a pesar de ser tan pequeño. Tenía una sala estrecha con un sofá y una mesita baja, y la cocina y el comedor estaban prácticamente unidos, separados solo por una barra donde colocábamos los utensilios. El balcón se asomaba a un callejón donde colgaban esos farolillos rojos característicos, y por las noches podíamos ver las luces de los edificios que se erigían a lo lejos, ofreciéndonos un paisaje urbano típico de Seúl. Los fines de semana, si Liliana no tenía que ir a la oficina, yo la invitaba a dar un paseo por los alrededores. A veces caminábamos por Insadón o la llevaba a disfrutar la vista del río Han y a ver los imponentes rascacielos del distrito financiero al otro lado. Otras veces volvíamos a nuestro viejo pasatiempo de la universidad, sentarnos a leer en un café acogedor y después charlar sobre el futuro. Una tarde, Liliana, quien miraba los barcos pasar en el río Han, me dijo: Nunca pensé que llegaríamos tan lejos tan rápido. Seúl es más de lo que imaginé. Yo, tomándola de la mano, le respondí: Me enorgullece todo lo que has conseguido, Lily. Sé que no es fácil escalar en una empresa tan competitiva. Yo también espero crecer pronto donde trabajo. Poco a poco, sin que me diera cuenta, me fui adaptando a nuestros roles. Yo ayudaba con las tareas del hogar y cuidaba de que no faltaran cosas básicas: la despensa, la ropa limpia, las facturas pagadas. Su felicidad y bienestar eran mi prioridad. Por su parte, ella se convirtió en una figura cada vez más reconocida en su compañía, y yo sentía un orgullo genuino cuando la veía llegar con un nuevo logro.
Realmente no me importaba que ella ganara más o tuviera un mejor puesto que el mío, lo que me importaba era verla crecer. Con la llegada del frío otoñal, solíamos pasar más tiempo en casa, resguardados del viento que silbaba entre los edificios. Yo aprovechaba para aprender nuevas recetas, sopas al estilo Sichuan, albóndigas de pescado, arroz con distintos tipos de condimentos. Mi madre, desde Busan, me enviaba por correo algunos ingredientes locales que no se encontraban con tanta facilidad en Seúl. A través de mi cocina, sentía que una parte de mi familia seguía acompañándome. Un día, bromeando mientras añadía salsa picante a una sopa, le dije a Liliana: cuidado, que esta vez me pasé un poco con el chile. Ella, riendo mientras dejaba su bolso en la silla, me respondió: ya me acostumbré, señor chef. Además, con el clima tan frío, un poco de picante no cae mal. Por las noches, antes de dormir, a veces me quedaba unos minutos observándola mientras acomodaba sus papeles en la pequeña mesa de estudio que teníamos. Su semblante se veía cansado, pero sus ojos seguían irradiando determinación. La vida en Seúl no era fácil, pero entre ambos lográbamos construir una rutina que nos hacía sentir en un hogar. No obstante, empecé a notar ciertos cambios en su actitud. De vez en cuando, mencionaba reuniones a las que yo no podía asistir o eventos de la empresa donde no sentía que fuera apropiado invitarme. Decía que eran cosas más formales, solo para ejecutivos. Al principio, lo entendía. Después de todo, yo mismo no tenía mucho tiempo por mis horarios de oficina. Pero una ligera incomodidad se fue instalando en mi interior. Empezaba a preguntarme si, con nuestro ritmo de vida, esas brechas se ensancharían. Sin embargo, preferí ignorar esas señales y concentrarme en nuestro día a día. Como punto de escape, yo tenía mis propias metas en el trabajo. Había solicitado un curso de capacitación interna que me brindara herramientas para optar a un puesto más alto. Esperaba con ansias la respuesta de recursos humanos, que se demoraba más de la cuenta, pero mientras eso ocurría, seguía esforzándome, documentando mis logros y tratando de destacar con cada oportunidad. Un día, mientras revisaba algunos correos en mi laptop, dije en voz alta: quiero ver si me aceptan en esa capacitación. Sería un gran paso para mí. Liliana, que apenas salía de la habitación, me dijo: estoy segura de que te admitirán. Tienes todo para triunfar. A veces, solo es cuestión de insistir un poco más. Yo, con una leve sonrisa, respondí: gracias por el ánimo. Oye, este fin de semana podríamos ir al mercado nocturno, ¿no crees? Podemos probar esos dulces artesanales y pasear un rato. Ella, tomando su agenda, me dijo: me encantaría, pero justo tengo que revisar unas propuestas para el lunes. De verdad lo siento, ya buscaremos otra oportunidad. Sus compromisos aumentaban cada vez más y, al mismo tiempo, yo sentía que nuestra cercanía se mantenía a flote únicamente en esos pequeños rituales diarios: el desayuno apurado, alguna charla antes de dormir, o el instante en el que le ofrecía un té caliente cuando llegaba tarde. Aún así, trataba de no agobiarla. Sabía que su trabajo era duro y que apenas empezaba a ganarse un lugar importante. El otoño siguió avanzando y nuestro apartamento se impregnó de un calor hogareño que siempre me gustó. Me encantaba ver las luces de la ciudad parpadear a través del balcón, mientras el aroma de la cena casera nos envolvía. Sentía que, a pesar de vivir en un lugar tan modesto, habíamos construido un refugio propio. Para cuando las hojas terminaron de caer y las temperaturas comenzaron a bajar de verdad, nuestra relación, al menos a mi parecer, se encontraba estable. Teníamos objetivos y rutinas claras, y aunque Liliana estuviera cada vez más ocupada, yo confiaba en la fortaleza de nuestro vínculo. En mi corazón, creía que, mientras nos tuviéramos el uno al otro, podríamos superar cualquier obstáculo que la vida en la gran ciudad nos pusiera por delante. Lo que no sospechaba era que, pronto, esa distancia silenciosa entre nosotros empezaría a crecer, y que mi entrega incondicional se vería, de alguna manera, subestimada. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, solo me quedo con el recuerdo de aquella época en la que creía que nuestro pequeño hogar compartido era la base sólida para todo lo que nos deparaba el futuro. Capítulo 4. Primeras sospechas. El invierno llegó y, con él, una sensación de inquietud que no terminaba de explicarme. Seúl lucía diferente bajo el frío, las calles se poblaban de gente abrigada hasta el cuello, y los edificios parecían más grises al caer la tarde. Aún así,
La ciudad mantenía ese ritmo frenético que te hacía sentir vivo y, a la vez, exhausto. El año nuevo estaba a la vuelta de la esquina y todos parecían correr de un lado a otro para cerrar proyectos y asegurarse un descanso durante la festividad. Liliana no fue la excepción. Sus horarios en la empresa se hacían cada vez más largos y las reuniones inesperadas surgían casi a diario. Me preocupaba por ella, por su salud, pero también por la distancia que comenzaba a hacerse evidente entre nosotros. Cada vez era más difícil coincidir y conversar como antes. Con frecuencia, salía de casa antes de que yo despertara y regresaba cuando ya casi cerraba los ojos en la cama. Una noche, mientras revisaba redes sociales en mi teléfono, me topé con varias publicaciones que despertaron mi curiosidad. Un alto cargo de la empresa donde trabajaba Liliana, de nombre Brian, compartía fotos en las que aparecía ella y otros ejecutivos, disfrutando de cenas o eventos corporativos. No había nada necesariamente incriminatorio, pero la forma en que se miraban o se sentaban tan cerca me resultó, cuanto menos, incómoda. Yo, hablando en voz baja para mí mismo decía: no puedo juzgar por una foto. Se supone que son compañeros, ¿verdad? Apagué la pantalla y traté de no darle demasiada importancia. Sin embargo, al día siguiente, volví a ver otras imágenes similares. Esa insistencia en mostrarse juntos, de forma tan recurrente, encendió en mí una pequeña alarma que, aunque quise ignorar, no dejaba de sonar en mi interior. Al cabo de un par de días, Liliana llegó tarde a casa, con la disculpa de siempre: me quedé en la oficina por un proyecto de último minuto. Al verla tan cansada, preferí no hacer preguntas esa noche. Preparé un té caliente y la arropé con una manta. Me lanzó una sonrisa que, de alguna manera, ya no sentí tan cálida como antes. Ella, cabizbaja, me dijo: gracias. Perdona que sea tan ausente últimamente, es solo que tengo muchos pendientes en el trabajo. Yo, controlando mi curiosidad, respondí: no te preocupes. Sé que este es un momento crucial para ti. Pero por favor, cuídate. No quiero verte enferma. Los días siguientes se volvieron una mezcla de sentimientos encontrados. Mientras yo hacía mi rutina en la oficina, comía con mis compañeros y esperaba mi ansiada capacitación para ascender, no podía sacarme de la cabeza las historias y fotos que aparecían en la cuenta de Brian. Era obvio que se llevaban bien. Tal vez demasiado bien, pero prefería creer que era solo mi imaginación. Una tarde, las dudas se hicieron más fuertes. Por un descuido, Liliana dejó su teléfono en la mesa de la sala mientras se apresuraba a salir para una supuesta reunión de equipo. No soy de husmear en la privacidad de los demás, pero en la pantalla vi las notificaciones de varios mensajes de Brian. ¿A qué hora nos vemos en el restaurante? No te olvides de llevar los documentos. Te extrañé hoy en la oficina. Cuando leí ese último mensaje, mi pulso se aceleró. ¿Te extrañé hoy en la oficina? Podía interpretarse de muchas maneras, pero no dejaba de ser ambiguo. Sentí una punzada de celos que intenté acallar con argumentos razonables. Tal vez es una broma, tal vez se llevan así de bien en el equipo. Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Esa noche, cuando Liliana volvió, intenté hablar con ella, tantear el terreno sin parecer demasiado invasivo. Yo, con voz tranquila, le pregunté: ¿qué tal tu día? ¿Estuvo muy pesada la reunión? Ella, algo esquiva, respondió: fue larga, pero productiva. Ya sabes cómo son mis jefes, siempre quieren todo perfecto. Le repliqué: ¿y qué tal tu relación con Brian? Vi que publicaron más fotos en redes sociales. Parece que salen bastante juntos. Liliana, frunciendo el ceño, a la defensiva, dijo: sí, bueno. Él está a cargo de buena parte de los proyectos en los que trabajo. Es normal que coincidamos. No es como si estuviera haciendo algo malo. Yo, disimulando la tensión, dije: claro, lo entiendo. Solo me llamó la atención. Pensé que podías comentarme un poco más de eso, nada más. Tras ese breve diálogo, Liliana se encerró en nuestro dormitorio con la excusa de revisar correos de última hora. Me quedé en el sofá, un tanto abatido. No me gustaba sentirme así, inseguro, como si nuestra relación se resquebrajara sin que pudiera hacer algo para evitarlo. Los siguientes días parecieron una repetición de escenas. Liliana se marchaba temprano, regresaba cada vez más tarde y, cuando yo le preguntaba algo relacionado con el trabajo o con Brian,
Ella cambiaba el tema o respondía con evasivas. Decía que estaba agotada, que solo quería descansar, y yo le creía, o al menos, lo intentaba. Pronto llegó el fin de semana, y en lugar de aprovechar el descanso, Liliana anunció que tendría que asistir a un programa de capacitación intensivo. Me propuse invitarla a cenar, a ver una película, a lo que fuera que nos recordara que seguíamos siendo una pareja, pero cualquier plan que mencionara era rechazado con amabilidad, pero sin vacilación. Yo, insistiendo con suavidad, le volví a preguntar. ¿Seguro que no quieres quedarte en casa y descansar? Puedo pedir algo de comer a domicilio y así no te esfuerzas. Ella, encogiéndose de hombros, respondió. De verdad lo siento, Luis. Tengo que repasar unos informes. Ya habrá tiempo después. Sin embargo, ese después parecía no llegar nunca. Mientras el invierno cubría la ciudad con su manto gris, percibí que la calidez de nuestro hogar se enfriaba. Me esforzaba por no pensar lo peor, pero la intuición me decía que algo estaba sucediendo. ¿Qué tan lejos podía estar Liliana de mí para haberse vuelto tan distante? Al final de ese fin de semana, antes de que ella regresara de sus capacitaciones nocturnas, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé sus redes sociales con calma y descubrí un par de comentarios y me gusta de Brian bastante sugerentes. Fotos de Liliana en cenas de trabajo con él al fondo, miradas cómplices que se leían entre líneas. Mi corazón se encogió al notar la frecuencia con que se repetían esas publicaciones. Yo, en voz baja, acariciando la pantalla con desazón, dije: Lili, ¿por qué no me hablas con franqueza? Esa noche, apenas la vi cruzar la puerta, sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. Pero no dije nada. Callé, convenciéndome de que no debía sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, en mi interior supe que las sospechas se habían convertido en certidumbre latente. Me pregunté si el amor que creímos tan sólido en la universidad podría desvanecerse de la manera más cruel, sin explicaciones, con el peso de la ambición y la rutina como principales verdugos. No dejaba de repetirme que quizá todo era una confusión, que pronto volveríamos a mirarnos a los ojos con la misma intensidad de antes. Pero, conforme pasaban los días, me resultaba imposible apartar la sensación de que Liliana ya no caminaba a mi lado, sino que corría hacia un horizonte del que yo estaba totalmente excluido. Sentí, por primera vez, que el invierno no solo congelaba las calles de Seúl, sino también mi corazón. Capítulo 5. El descubrimiento. Pocas veces en la vida una sola mirada puede desmoronar el mundo que habías construido con tanto afán. Ese fue el sentimiento que me asaltó la tarde en que comprobé mis más dolorosas sospechas. Cada día que pasaba, Liliana se distanciaba más. Durante el invierno, su ritmo de trabajo aumentó y las reuniones nocturnas se convirtieron en algo casi habitual. Yo, por mi parte, me refugiaba en la rutina diaria para no enfrentar lo que mis ojos y mi corazón ya empezaban a ver con claridad. Una mañana de domingo, cuando ella se había marchado a una supuesta capacitación, noté que había dejado su tableta en la sala. Generalmente, no soy de revisar las cosas de otra persona, creo que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación. Sin embargo, esa duda constante, alimentada por pequeñas señales, me superó. La pantalla se había bloqueado, pero la notificación de un mensaje entrante me mostraba parte del remitente, Brian. Sentí un hormigueo en el pecho, una mezcla de rabia y curiosidad desesperada. Tras pensármelo un par de minutos, respiré hondo y encendí la tableta. No tenía clave de bloqueo, pues normalmente Liliana usaba su huella en el teléfono, no en la tableta. Al entrar, me topé con una serie de conversaciones y fotografías que me helaron la sangre. Sus mensajes eran ambiguos, incluso tímidos al principio, pero luego se tornaban más personales, con bromas compartidas y comentarios que dejaban entrever una complicidad que iba más allá de lo meramente laboral. Uno de los mensajes de Brian decía: anoche estuvo increíble. Me encanta conversar contigo, ojalá repitamos pronto. Liliana le respondía: sí, ayer fue divertido. Solo espero que no se enteren en la oficina, ya sabes cómo son con los rumores. Aquellas líneas eran como flechas directas a mi pecho. No solo se trataba de una amistad entre compañeros, era una relación llena de insinuaciones, reuniones en horarios extraños y ese tono que deja clara la cercanía de dos personas que esconden algo. De mi boca escapó un suspiro entrecortado.
Sentí que el corazón se me salía del pecho al leer unas fotos tituladas Noche de Karaoke, donde aparecía Liliana apoyada en el hombro de Brian, con sonrisas demasiado cómplices. Tras mirar varias imágenes, me di cuenta de que ella le enviaba selfies desde nuestra propia sala cuando yo no estaba. En ese momento, para mí, en voz muy baja, dije: no hay duda. Esto no es solo trabajo. Cerré la tableta de golpe, con la mano temblorosa. Sentí la tentación de arrojársela por la ventana, pero me contuve. Un silencio abrumador cayó sobre la casa, interrumpido únicamente por el murmullo lejano de la calle y mis propios latidos, que se sentían como tambores en mi cabeza. Me quedé sentado en el sofá, mirando a mi alrededor. En las fotografías de la pared, Liliana y yo aparecíamos sonrientes en épocas pasadas, en nuestra graduación, en un viaje que hicimos juntos a la isla Jeju y en aquellas noches cuando caminábamos de la mano por la costanera del río Han. Parecíamos tan felices, tan invencibles. Ahora, nada de eso parecía real. Todo se me antojaba como un espejismo que se desvanecía con brutalidad. Pasé el resto del día sumido en un estado de estupor, sin saber si llorar, gritar o buscarla para exigir explicaciones. No podía hacer ninguna de las tres cosas, la rabia y la desilusión me paralizaban. Cuando llegó la noche, se abrió la puerta y escuché los pasos de Liliana, acompañados por el arrastre suave de su bolso sobre el suelo. Con un tono habitual, casi despreocupada me dijo: ya estoy en casa, Luis. ¿Tu día bien? Yo, intentando contenerme, respondí: sí, aquí, descansando. ¿Tú, terminaste tarde la capacitación? Ella, dejando su bolso en la silla, dijo: sí, nos tomó más tiempo de lo que pensaba. Estoy muerta, iré a darme una ducha. Podía notar un ligero temblor en su voz, como si temiera que le hiciera alguna pregunta más directa. O tal vez era mi mente que, llena de sospechas, me hacía ver señales donde no las había. Sin embargo, ya no me quedaban ganas de fingir ni de buscar explicaciones lógicas para lo ilógico. Mientras se duchaba, observé su tableta en la mesa. Sentía como si me quemara la vista, tenía las pruebas que necesitaba para enfrentarla, pero aún no estaba listo para el choque. Al salir, ella se secó el pelo con una toalla, con esa misma elegancia que siempre me había cautivado. Me miró de reojo, tal vez intuyendo mi incomodidad. Tomó la tableta con rapidez y la guardó en su bolso, sin decir nada. Aquella noche, cuando nos fuimos a la cama, el silencio nos envolvió. Yo estaba de espaldas, con los ojos abiertos, mientras escuchaba su respiración pausada. Al cabo de un rato, rompí esa quietud que se me hacía insoportable. Y en voz baja, sin mirarla, le dije: Lili, necesito hablar contigo. Ella, dudosa, respondió: ¿ahora? Estoy agotada, ¿no podemos hacerlo mañana? Yo, conteniendo la rabia, le dije: mañana será igual. Siempre estás ocupada. ¿Por qué no me cuentas, de verdad, qué está pasando? Ella permaneció en silencio, pero noté que su respiración se aceleró. Era como si ambos fuéramos conscientes de que estábamos en el filo de un abismo. Sin embargo, no tuve el valor de mostrarle las capturas de pantalla ni de soltar en voz alta la palabra engaño. Tampoco ella tuvo la honestidad de confesar. Quizá ambos queríamos aferrarnos un poco más a la posibilidad de que todo no fuera más que un malentendido. Finalmente, ella se levantó de la cama y salió de la habitación sin decir una sola palabra. Me quedé allí, mirando la penumbra del techo y las luces lejanas de la ciudad que se colaban por la ventana. Al día siguiente, ella salió muy temprano, yo apenas la escuché cerrar la puerta. Me levanté con la determinación de que no podía seguir evadiendo la realidad. Mi corazón dolía, un dolor amargo que solo quien se siente traicionado puede comprender. Por un instante, contemplé la idea de llamarla y pedirle a gritos que me explicara todo, pero la voz de la razón se impuso: no serviría de nada hacer un escándalo. Debía pensar con frialdad, poner mis sentimientos en orden y decidir qué haría de mi vida. Aquella noche, en vez de encerrarme en casa, di un largo paseo por las calles iluminadas de Seúl. Los edificios titilaban con luces de neón y la gente caminaba deprisa entre comercios y restaurantes repletos. Sentí que el mundo continuaba sin inmutarse, mientras dentro de mí la tormenta de emociones se hacía cada vez más grande. Recordé a mi padre y como siempre decía:
cuando todo parece derrumbarse, hay que regresar a los orígenes para encontrar la fuerza. Yo, hablándome a mí mismo en voz baja, mirando el horizonte, dije: quizás sea el momento de volver a Busan, de dejar de posponer lo inevitable. No puedo seguir así, atrapado en una mentira. Volví al apartamento con la determinación de tomar una decisión, aunque no sabía cuál exactamente. Comprendí que lo que había descubierto ya no me permitiría volver atrás. Liliana y yo habíamos llegado a un punto de quiebre. Una vez que el velo de la confianza se rompe, es imposible ignorar lo que se ve a través de los jirones. Me dormí intentando dilucidar mi próximo paso. El daño estaba hecho, y mi corazón se sentía desgarrado. Sin embargo, intuía que ese golpe de realidad sería el inicio de algo más grande, el momento en que tendría que elegir entre seguir aferrado a un amor que se escapaba de mis manos o aceptar lo que el destino parecía poner frente a mí, aunque significara romper con la vida que habíamos construido en Seúl. Capítulo 6. El regreso a mis orígenes. La mañana en que tomé la decisión final fue más fría de lo normal. El viento silbaba entre los edificios de Seúl, y las calles, casi desiertas a esa hora temprana, parecían un reflejo de la soledad que yo sentía. Liliana se había marchado antes del amanecer, diciendo que asistiría a otra reunión urgente, y, por primera vez, no fingí preocuparme por su justificación. Mi mente estaba ya enfocada en algo mucho más grande que continuar esa rutina de mentiras. Me quedé unos minutos mirando la puerta cerrada, con la sensación de que aquel apartamento, que hasta hacía unos meses se sentía nuestro hogar, ahora era simplemente una caja vacía. Mis ojos se posaron en las cajas de cartón que tenía apiladas contra la pared. Algunas eran de la mudanza original, que nunca desempacamos del todo. Otras contenían material que había ido acumulando y que no tenía dónde guardar. De pronto, me di cuenta de que no valía la pena seguir aplazando lo inevitable. Me senté en el borde del sofá y, con el pulso acelerado, saqué el teléfono. Marqué el número de mi padre en Busan. Hacía tiempo que no hablaba con él, más que para saludos esporádicos. Notaba que la llamada tardaba en conectar, y mi corazón palpitaba como si fuera a salirse de mi pecho. Yo, hablando en voz baja, decía: vamos. Contesta. En cuanto escuché su voz, sentí un nudo en la garganta. Al otro lado de la línea, con tono firme, mi padre dijo: Luis, ¿todo bien? Hace semanas que no sé de ti. Yo, tragando saliva, respondí: hola, padre. Sí, bueno, las cosas no han ido como esperaba. Quiero decirte algo importante. Hubo un breve silencio, como si él estuviera acomodándose en su asiento. Yo me imaginaba la oficina amplia de la casa familiar, rodeada de retratos ancestrales, con mi padre a la cabeza de la empresa. Recordé cuántas veces me había pedido que regresara para tomar mi parte y cuánto me había resistido a esa idea. Continué diciendo: estoy listo para volver a Busan y asumir mi papel en la empresa de la familia. Mi padre, con un matiz de sorpresa y alivio a la vez, me dijo: ¿lo dices en serio? Le respondí: sí. Creo que mi momento en Seúl ha terminado. Ya no me queda nada que hacer aquí. No quise entrar en detalles sobre Liliana. Simplemente no podía hablar de eso por teléfono. Bastante me costaba mantener la voz firme. Pero sentí en la respuesta de mi padre un peso que se aligeraba, como si hubiera estado esperando ese instante desde hacía años. Con calidez poco habitual en él, mi padre dijo: hijo, eres bienvenido de vuelta. Te necesitamos aquí. Cuando decidas la fecha de tu regreso, avísame para que organice todo. Yo, inspirando hondo, le dije: gracias, padre. En 15 días estaré allá. Colgué la llamada con un sabor agridulce en la boca. Por un lado, era un alivio saber que volvería a Busan, donde al menos contaba con la seguridad y el apoyo de mi familia. Por otro, sentía que dejar Seúl implicaba admitir que todo lo que Liliana y yo habíamos construido no significaba ya nada. Me levanté del sofá y di un par de pasos, como un boxeador en el ring esperando el siguiente asalto. El resto del día lo dediqué a hacer una especie de inventario de mi vida. Desempolvé viejos cuadernos de la universidad, revisé fotos digitales de nuestros primeros meses en esta ciudad. Al ver cada imagen, recordaba la sonrisa de Liliana, mi orgullo por sus logros, nuestras conversaciones llenas de planes y sueños. Pero ahora era consciente de que no se trataba de simples recuerdos, esos instantes pertenecían a otra época, a otro yo,
a una mujer que, descubrí con dolor, ya no existía del mismo modo. Por la tarde, me decidí a ir a mi oficina para presentar mi renuncia formal. Me acerqué al supervisor con gesto decidido. Él pareció sorprendido cuando le entregué el sobre con mi carta. El supervisor, levantando la mirada de los papeles, me dijo: Luis, ¿te vas? ¿A qué se debe esto? Yo, con cortesía, respondí: sí. Cuestiones familiares me obligan a volver a mi ciudad natal. Agradezco la oportunidad que me dieron aquí, de verdad lo hago. El supervisor, asintiendo con comprensión, dijo: es una lástima, eres un buen elemento. Te deseo mucha suerte. Firmé los documentos sin vacilar y, cuando salí a la calle, experimenté una mezcla extraña de libertad y vértigo. Seúl seguía su curso incesante, gente yendo de un lado a otro, carteles luminosos, el monótono sonido de las bocinas. Era como si la ciudad fuera completamente ajena a mi historia, a mis ilusiones rotas. Llegué a casa y me puse a empacar de inmediato. En parte, para no pensar en otra cosa, en parte, para que Liliana no descubriera mis planes antes de tiempo. Guardé mi ropa, mis libros, mis objetos personales, y, con cada caja que llenaba, me preguntaba cuánto de mí había invertido en esta relación y cuánto quedaría atrás sin remedio. Los días siguientes fueron una danza cautelosa, fingí ir a trabajar como siempre, me despertaba temprano y salía de casa, pero en realidad me dedicaba a cerrar cuentas bancarias, cancelar contratos de servicio y despedirme de a poco de la ciudad. Cuando Liliana volvía, tarde, con ojeras y un aroma suave a algún perfume que no reconocía, yo la saludaba como si nada. Ella me daba explicaciones vagas y yo fingía creerlas. Sentía que, al final, ambos éramos actores en un teatro sin público. Una noche, mientras yo guardaba en secreto algunas de mis pertenencias en una maleta, la escuché abrir la puerta. Dejé todo en su sitio con rapidez y me acerqué a la sala para encontrarla con el semblante cansado. Ella, haciendo un gesto de fastidio, dijo: otra vez se alargó la reunión, lo siento. ¿Tu día estuvo bien? Yo, sonriéndole con aparente normalidad, dije: sí, lo de siempre. Preparé algo de arroz frito, si tienes hambre, puedo calentártelo rápido. Liliana, resoplando, respondió: gracias. ¿Qué haría sin ti? Su frase resonó con un amargo eco en mi cabeza. ¿Qué haría sin ti? Irónico, cuando ya no contaba conmigo para sus planes de futuro, pero sí, para esa cena tardía, para la atención básica que necesitaba. Yo la observé con ojos inexpresivos, reconociendo a la persona que una vez amé y que ahora parecía tan ajena. En los escasos momentos en los que coincidíamos, ella se mostraba curiosa por mi repentino desinterés en el trabajo y en sus problemas. Yo siempre inventaba alguna excusa, diciendo que estaba cansado, que tenía planes de proyectos personales. Y ella, demasiado ocupada en su propia doble vida, no indagaba más. Cada día que pasaba, las cajas se iban apilando más y más en el rincón de la sala. Cuando Liliana preguntó por qué había tantas, le dije que era una limpieza a fondo de nuestras cosas. Ella, distraída, no hizo más que asentir y seguir con lo suyo. Así transcurrieron esos 15 días, largos e incómodos. Mi padre y yo acordamos la fecha de mi llegada, y mi madre incluso me llamó para saber si necesitaba que prepararan mi habitación. En cada llamada, fingía optimismo, aunque por dentro me carcomía la tristeza y el resentimiento. Tenía la determinación de marcharme, pero el corazón me dolía al constatar cuánto tiempo había desperdiciado amando a alguien que no supo valorar lo que yo ofrecía. Finalmente, llegó la víspera de mi viaje. Liliana anunció que pasaría la noche fuera, otra capacitación en un hotel fuera de la ciudad. Yo ya no mostré sorpresa. Tan pronto como escuché la puerta cerrarse, contemplé el apartamento por última vez. En mi mente se superponían imágenes de nuestro pasado y la cruda realidad de ese presente vacío. Tomé mi teléfono y, a medianoche, revisé una vez más los mensajes que había descubierto semanas atrás, los de ella con Brian, las fotografías juntos. El dolor era insoportable, pero también me recordaba por qué debía irme. Esa madrugada apenas dormí. Al amanecer, recogí mi equipaje y lo cargué en el taxi que me llevaría al aeropuerto de Incheon. La ciudad de Seúl se difuminaba detrás de la ventanilla, y en mi pecho sentí una mezcla de tristeza y liberación.
Estaba a pocos pasos de retomar mi vida, de reconocer que, a veces, uno debe soltar lo que no funciona para dar lugar a nuevas oportunidades. Con el teléfono en la mano, me debatí sobre si debía escribirle a Liliana. Sabía que no había vuelta atrás. Al final, lo hice. Le envié un mensaje simple pero contundente, junto con un par de imágenes que ella seguramente no esperaba que yo hubiera visto. El mensaje a Liliana decía: Liliana, esto se acabó. He fingido no saber qué ocurría, pero ya no puedo seguir así. Te dejo estas fotos, como evidencia de que ya sé toda la verdad. No me busques más. Te deseo lo mejor. Apagué el teléfono justo cuando el taxi se detenía en la terminal de salidas. Mientras caminaba hacia el mostrador de la aerolínea, mi corazón latía con fuerza, impulsado por la determinación de dar ese paso. Miré la hora, el vuelo salía en un par de horas. No había margen para arrepentimientos. Me registré y avancé hacia la sala de embarque, con la mente puesta en Busan y en el futuro incierto que me esperaba allá. Pero sabía que lo que dejaba atrás no era solo a Liliana, sino también la versión de mí que cedía ante todo por un amor que no fue correspondido. Al atravesar el punto de seguridad, inspiré profundamente y me permití sentir por primera vez, en mucho tiempo, un atisbo de alivio. Quizá la verdadera libertad era esta: elegir, por fin, mi propia historia. Capítulo 7. La salida silenciosa. El día de mi viaje amaneció con un cielo encapotado sobre Seúl. Era como si la ciudad se resistiera a dejarme partir, mostrándose sombría y fría a la vez. Me levanté antes de que el sol asomara, aunque, en realidad, había dormido muy poco. Llevaba semanas durmiendo mal, pero esa última noche fue incluso peor. Un huracán de pensamientos me atravesaba, recordándome cada paso que me había llevado a esta decisión. El apartamento estaba casi vacío, la mayoría de mis pertenencias ya estaban embaladas en cajas o se las había llevado el servicio de mensajería que envié a Busan. El resto, aquellas cosas que no quería mantener como recuerdos, las había tirado o donado. Nunca imaginé que se pudiera empacar un pasado entero de manera tan tangible, y menos que decidiría hacerlo a toda prisa en tan pocos días. Liliana no había pasado la noche en casa. Otra ausencia más, otra señal de que su vida se había alejado por completo de la mía. Y, curiosamente, su ausencia facilitó mi partida. No tendría que enfrentarla, ni mentir sobre mis razones. Para mí, la única verdad que importaba era que me marchaba, cerrando con llave la puerta que antes creí indestructible. Hablándome a mí mismo, en voz baja me dije: no hay vuelta atrás. Lo mejor es terminar con todo de una vez. Le pedí a un taxi que pasara por mí al alba para asegurarme de no perder el vuelo. Mientras esperaba en el portal del edificio, sentía el frescor matutino calarme los huesos. Pude ver cómo se encendían los faros de un automóvil que se acercaba despacio por la calle semivacía. El taxista, asomando la cabeza por la ventana, preguntó: ¿Es usted Luis? Yo, asintiendo mientras subía al vehículo, respondí: sí, soy yo. Por favor, vamos al aeropuerto internacional de Incheon. Las calles de Seúl se desplegaban ante mí con una quietud inusual. Apenas se veían algunos repartidores de comida en motocicletas y a uno que otro trabajador nocturno caminando con aire exhausto. Crucé la ciudad contemplando los edificios grises y el cielo que se fundía con el horizonte. Sentía un nudo en la garganta al pensar que, en cuestión de horas, dejaría atrás todo lo que había conocido en los últimos años. Cuando el taxi llegó a la terminal de salidas, le pagué al conductor y me bajé con mi equipaje. Saqué el teléfono del bolsillo de mi abrigo y miré la hora. Todavía tenía tiempo de sobra antes de embarcar. El frío cortante me hizo darme cuenta de que estaba sudando. Los nervios y la tensión por fin se presentaban de forma física. Con pasos firmes, entré en el gran vestíbulo del aeropuerto. A mi alrededor, la gente iba y venía con maletas y abrigos gruesos. Unos parecían turistas emocionados, otros ejecutivos con prisa, y también había personas con semblantes cansados, casi tanto como el mío. Me dirigí al mostrador de facturación para entregar mi equipaje, y todo el procedimiento pasó en un abrir y cerrar de ojos. Una vez completado el check-in, me quedé al borde de la sala de embarque, con la tarjeta de embarque en la mano, sintiendo el peso de las decisiones tomadas. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Sabía perfectamente lo que iba a hacer: enviaría un mensaje que sellaría mi despedida de la forma más clara posible. Respiré hondo y escribí: no volveré.
He fingido durante semanas, pero ahora todo se acaba. Sé lo que ha estado pasando con Brian. Te dejo las fotos que confirman lo que descubrí. No me busques, no hay nada más que decir. Te deseo lo mejor. Adiós. Con manos temblorosas, adjunté algunas de las capturas de pantalla que tanto me habían dolido al descubrirlas. No pretendía herirla con amenazas ni dramatismos, solo quería que supiera que yo, finalmente, había visto la verdad y que mi partida era definitiva. Presioné enviar y sentí un escalofrío. Apagué el teléfono inmediatamente después, sin dar espacio a que pudiera responderme en un arranque de remordimiento tardío. En voz baja y cerrando los ojos dije: que sea lo que tenga que ser. Entré a la sala de embarque con la mente en blanco. Cada paso que daba hacia la puerta de embarque se sentía como alejarme de una sombra oscura que había ido creciendo alrededor de mi corazón. Me senté en la sala de espera y dejé escapar un suspiro de cansancio. Alrededor, familias y viajeros se movían con naturalidad, como si mi mundo no se hubiese venido abajo en las últimas semanas. Reconocí en sus rostros la prisa, la ilusión, la tensión que cualquier persona siente cuando está a punto de viajar. Me pregunté cuántos de ellos estarían dejando atrás un amor roto, cuántos escaparían de problemas, cuántos se lanzarían en busca de una nueva oportunidad, tal y como yo lo estaba haciendo. El altavoz anunció la llamada para mi vuelo. Me levanté, recogí mi maleta de mano y me uní a la fila de pasajeros que avanzaban en fila india hasta el avión. Cuando crucé la compuerta, sentí un leve temblor en las piernas, la certeza de que mi vida cambiaría por completo a partir de ese instante. Caminé por el pasillo, localicé mi asiento y me acomodé al lado de la ventanilla. Mientras el avión carreteaba, la ciudad se extendía ante mis ojos como un gigante dormido. Miré por la ventanilla al despegar. Vi cómo los rascacielos de Seúl se volvían cada vez más pequeños, y recordé con amargura la primera vez que llegué allí con Liliana, llenos de planes y esperanzas. Me pregunté cuántas de esas ilusiones habían sido genuinas y cuántas se habían evaporado con el tiempo y la ambición. Cuando el avión se internó en las nubes, me sentí extrañamente aliviado. Sabía que no sería fácil superar la rabia y la decepción, pero también que mi decisión era el primer paso para dejar atrás la mentira que tanto me había hecho sufrir. Al menos, mi padre me esperaba en Busan con los brazos abiertos, y por primera vez, no sentí su invitación como una condena, sino como la posibilidad de rehacer mi vida y asumir mi futuro. Mientras ajustaba el cinturón pensaba: papá, mamá, espero que entiendan lo que estoy atravesando. Necesito su apoyo más que nunca. Cerré los ojos, tratando de relajarme al ritmo del motor del avión. Estaba exhausto, sí, pero también experimentaba una sensación de liviandad, como si me hubiese quitado un enorme peso de encima. No sabía lo que me depararían los próximos días, ni cuán difícil sería enfrentar la nueva realidad en Busan, pero al menos era libre de esa relación enfermiza y de las mentiras de Liliana. Me prometí, en silencio, no mirar atrás con rencor. Sabía que el resentimiento me consumiría si no aprendía a soltarlo. Tendría que convivir con las cicatrices que dejó ese amor y aprender de ello para no repetir el mismo error. Pero, sobre todo, tendría que redescubrirme, encontrar la versión de mí que había quedado oculta bajo las exigencias de la vida en Seúl y la devoción ciega por alguien que no me correspondía de la misma manera. Minutos después, las azafatas iniciaron su recorrido por los pasillos, ofreciendo bebidas y comida. Decliné con un gesto de cabeza y me apoyé contra la ventanilla. Entre la neblina gris, dejé que mi mente se perdiera en la imagen de un futuro distinto, imaginándome en Busan, retomando la relación con mi familia y, tal vez, abriendo un nuevo capítulo más sano y verdadero en mi vida. No supe cuándo me quedé dormido, pero al despertar, el capitán ya anunciaba la aproximación al aeropuerto de Jimae en Busan. Había llegado la hora de enfrentar mi pasado y mi herencia familiar. Respiré hondo, tomé mi equipaje de mano y me preparé para desembarcar. Al bajar del avión, un viento un poco más cálido me recibió, eran los aires de mi ciudad natal. Con cada paso en dirección a la salida, sentía que algo se recomponía dentro de mí, como si mi alma reconociera aquellos paisajes familiares y me prometiera un renacer, lejos de la tormenta que dejaba atrás en Seúl. Capítulo 8. Reencuentro con la familia. No sabía con exactitud qué sentir en el momento en que puse un pie fuera del aeropuerto de Busan. Llevaba tanto tiempo lejos, viviendo a mi ritmo en Seúl, que la humedad característica de mi ciudad natal y el aire ligeramente más cálido me resultaron casi ajenos.
Sin embargo, apenas di unos pasos, algo dentro de mí se estremeció y comprendí que estaba regresando a casa, al lugar donde todo había comenzado. En la entrada de la terminal, divisé a mi padre, con su porte inconfundible, traje oscuro, semblante serio, aunque sus ojos reflejaban cierta calidez contenida. A su lado estaba mi madre, con expresión de alivio y emoción. Detrás de ellos, un par de asistentes de la familia aguardaban con un automóvil elegante que tenía el logotipo de nuestras empresas en la puerta. Cuando nos acercamos, mi padre extendió la mano, pero yo preferí abrazarlo. Noté cómo, por un segundo, se quedó rígido, para luego corresponderme con suavidad. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se sumó al abrazo. Ella, mirándome con ternura, dijo: Luis, nos tenías tan preocupados. ¿Cómo te sientes? Mi padre, con una mezcla de seriedad y orgullo, indicó: Bienvenido a casa, hijo. Ha pasado mucho tiempo. La escena debía de parecerle extraña a cualquiera que la observase, yo, cargando mi equipaje, con el rostro cansado, mis padres, intentando expresar afecto contenidamente. Pero, en ese instante, sentí un confort que no había sentido en meses. En mi pecho, algo se aflojaba, como si el peso de las últimas semanas se aligerara de repente. Nos dirigimos al automóvil y apenas iniciamos la marcha, mi madre comenzó a hablar sobre la casa, la empresa y las novedades familiares. Todo sucedía tan deprisa que apenas podía asimilarlo. Me enteré de que mi padre había hecho remodelaciones en la mansión y que, además, había organizado una comida esa misma tarde para que los ejecutivos de la empresa me dieran la bienvenida. La idea de verlos tan pronto me tensó un poco, pero entendí que mi padre, como siempre, era práctico, quería presentarme cuanto antes como el heredero que al fin regresaba. Yo, intentando sonar calmado, dije: Padre, agradezco que hayas organizado todo tan rápido, pero me gustaría poder descansar un poco y asimilar todo. Él, asintiendo con comprensión, replicó: Por supuesto, hijo. No tienes que hablar demasiado si no lo deseas. Tu presencia bastará. Quiero que sepan que estás de vuelta para quedarte. Mientras el automóvil se deslizaba por las amplias avenidas de Busan, fui reconociendo paisajes que, en mi memoria, seguían casi intactos. El paseo fluvial, los majestuosos puentes iluminados, los antiguos templos que contrastaban con los modernos edificios comerciales. Todo me recordaba a la infancia que creía haber dejado atrás para siempre. Al llegar a la mansión familiar, una amplia puerta con tallados tradicionales nos dio la bienvenida. Me estremecí al cruzar el umbral, recordé las carreras por el vestíbulo cuando era niño, la voz de mi padre llamándome para que estudiara y no me distrajera, y el ruido de las reuniones empresariales que solían tener lugar en la gran sala. De inmediato, un equipo de servicio apareció para ayudarme con el equipaje. Yo, un tanto incómodo, intenté cargar mis cosas solo, pero mi madre insistió en que no debía preocuparme por eso. Entramos al gran salón y me sorprendió hallar un largo juego de sillones nuevos de cuero oscuro, frente a una pared adornada con trofeos y reconocimientos de la empresa familiar. Sin darme tiempo a contemplar mucho más, mi padre me invitó a pasar a su despacho, un espacio amplio con ventanales que daban al jardín trasero, donde bambúes y un pequeño estanque con carpas colla acentuaban la atmósfera de calma. Padre, señalando la silla frente a su escritorio, me indicó: Siéntate, Luis. Quiero hablar contigo antes de que empiecen a llegar los invitados. Obedeciendo dije: Claro, padre. El escritorio estaba repleto de documentos, un recordatorio de la magnitud del imperio que él construyó y que yo, en teoría, debía dirigir algún día. Una mezcla de ansiedad y responsabilidad me invadió. Recordé que esa parte de mi vida siempre me había generado un conflicto, sentir que mi futuro ya estaba decidido por herencia, en lugar de ser algo que eligiera por voluntad propia. Mi padre, mirándome con firmeza, dijo: Sé que no vuelves en las mejores circunstancias. Y también sé que no has tenido tiempo de prepararte para el puesto que te espera. Por eso, no tienes que asumir la presidencia de inmediato. Quiero que primero entiendas cada área de la empresa, que conozcas a la gente y que ellos te conozcan. Asintiendo respondí: Lo agradezco, padre. Prometo que pondré todo de mi parte para estar a la altura. En ese momento, tuve la certeza de que, pese a los roces del pasado, él deseaba mi éxito, y no solo por continuar con el legado familiar, sino porque, en su forma sobria y disciplinada, me amaba. Y yo necesitaba esa seguridad más que nunca.
Pasadas un par de horas, los primeros invitados llegaron a la mansión. Ejecutivos de traje impecable, primos lejanos que trabajaban en la empresa e incluso algunos amigos cercanos de la familia. La sala principal se llenó de murmullos y conversaciones. Mi madre no dejaba de presentarme a cada uno como el futuro heredero y yo respondía con sonrisas, sintiéndome a ratos como un extraño en mi propia casa, pero, al mismo tiempo, aliviado de haber dejado atrás las mentiras de Seúl. Mi tío Gwen, acercándose para saludarme, me dijo: «Mira nada más, Luis. Creciste mucho desde la última vez que te vi. Tu padre habla con orgullo de ti, dice que has aprendido mucho en Seúl». Yo, haciendo una reverencia respetuosa, respondí: «Gracias, tío Gwen. Trataré de aplicar todo lo que aprendí para continuar el éxito de la empresa». Aunque sentía un torbellino interno, empecé a notar algo curioso. Cada palabra de apoyo que me daban, cada broma o anécdota que compartían, me hacía sentir un poco menos perdido. Era como si, a través de aquel reencuentro, me abrazaran no solo físicamente, sino también el corazón, dándome permiso de retomar mi lugar en la familia. Cuando la reunión llegó a su punto culminante, mi padre llamó la atención de todos con una suave campanilla. Se puso en pie, alzó su copa de té y me invitó a colocarme a su lado. Mi padre, con solemnidad, dijo: «Les agradezco su presencia para recibir a mi hijo Luis. Él se ha preparado muchos años fuera de Busan y hoy vuelve para tomar su lugar en nuestra empresa. Confío plenamente en su capacidad y dedicación. Brindemos por su éxito». Yo, con la voz ligeramente temblorosa, dije: «Gracias por este recibimiento. Haré todo lo posible para hacerlos sentir orgullosos y aportar con mi esfuerzo al crecimiento de este legado familiar». La gente aplaudió, algunos lanzaron vítores, y yo sentí que mi pecho se inundaba de una mezcla de emoción y responsabilidad. ¿Dónde quedaba el resentimiento que llevaba por dentro? ¿El dolor de la traición? Sabía que no desaparecería de la noche a la mañana, pero en ese instante comprendí que la familia podía ser un refugio, una nueva plataforma desde la cual reconstruirme. Hacia el final de la noche, mientras el bullicio disminuía y los invitados se despedían, me detuve un segundo en la entrada de la mansión, contemplando el patio iluminado con lámparas rojas. El aroma de los jazmines del jardín me devolvió recuerdos de mi infancia. Sentí que, por primera vez, estaba aceptando mi destino no como una obligación impuesta, sino como una oportunidad para empezar de cero y reivindicarme a mí mismo. Mi madre, acercándose con una sonrisa dulce, me preguntó: «¿En qué piensas, hijo?». Mirándola con sinceridad le respondí: «En que, a pesar de todo, volver a casa puede ser el primer paso para encontrar mi propio camino». Ella asintió, y, con su mano sobre mi hombro, me guió de regreso al interior de la mansión. Quizá aquella gran casa, de la que un día quise huir para ser libre, ahora se convertiría en el lugar donde volvería a nacer. Capítulo 9. Entre el olvido y el arrepentimiento. Nunca pensé que una decisión tan drástica transformaría tanto mi vida como la de Liliana. Mientras yo descansaba mi corazón en el calor familiar de Busan, supe, por terceros, el caos en que ella se sumergió en Seúl, y aunque no deseaba lastimarla, entendía que mi ausencia la había dejado varada en un limbo que ella misma había provocado. En Busan, mis días transcurrían con la monotonía silenciosa de quien ha sufrido demasiado. Despertaba muy temprano, salía a caminar por la costa o me sentaba en el balcón a tomar un té, mirando el mar que, desde mi infancia, me transmitía paz. Mis padres me recibían con una mezcla de preocupación y alivio. Preocupación porque sabían que el dolor no se disipa de la noche a la mañana, y alivio porque finalmente había dado el paso de marcharme antes de romperme por completo. Era una herida abierta, sí, pero al menos ya no estaba infectada por la traición constante. Mientras tanto, en Seúl, Liliana se volvía loca al no encontrarme. Me contaron, y luego confirmé por mi antiguo supervisor, que, apenas recibió mi mensaje despidiéndome, corrió desesperada hasta nuestro viejo apartamento. Fue la primera vez que ella mostró angustia por mi paradero, y quizá la primera vez que reconoció mi valor de manera tardía. Llegó al edificio con la esperanza de que yo hubiera exagerado en mis palabras y que, al rogarme perdón, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con un panorama devastador. Las cosas que evidenciaban mi estancia, mis ropas, mis accesorios de baño, los libros que tanto amaba, no estaban por ninguna parte.
Había dejado las estanterías casi vacías, regalé o doné todo aquello que no me cabía en el equipaje. Los pocos objetos que conservaban memorias compartidas también habían desaparecido. Ella buscó en el armario, en los cajones, bajo la cama, pero solo halló silencio. El hueco de mi ropa se sentía casi como un vacío en el aire, una ausencia que, de tan grande, pesaba más que cualquier palabra. Nuestras fotos juntos, esas que adornaban la sala y los pasillos, las había recortado de forma meticulosa. Dejé solo la mitad donde aparecía ella, mi figura quedó literalmente arrancada de su lado, como metáfora de lo que ya no podía unirse de nuevo. Liliana encontró esas imágenes mutiladas y sintió que, con cada recorte, yo había roto de tajo la esperanza de reconstruir la relación. También se topó con que en el baño permanecía únicamente su cepillo de dientes y algunos envases de sus productos favoritos. Nada que sugiriera que un hombre, mucho menos yo, hubiera vivido allí. Después de registrar todas las habitaciones y ver mi sombra desvanecida en cada rincón, Liliana se dejó caer en el sofá, sin consuelo alguno. En ese instante, comprendió hasta dónde la había llevado su ambición por un puesto laboral mejor. Comprendió que el amor que yo le profesaba no era tan incondicional como ella creía, o, mejor dicho, que yo ya no podía mantenerlo tras su engaño. Fue la primera vez que sus lágrimas corrieron incesantemente durante toda la noche, la misma noche en que yo, en Busan, dormía con un rencor que, poco a poco, se iba transformando en resignación. Al día siguiente, quizá con un último intento de aferrarse a algo, Liliana se dirigió a la empresa donde trabajaba. Como nunca se interesó en conocer a mis compañeros ni en entender mi entorno laboral, no tenía idea de a quién pedir ayuda. Solo atinó a acercarse a la recepcionista, preguntando por mí. Recuerdo perfectamente las palabras que esa recepcionista le soltó, porque luego mi supervisor me lo contó con una mezcla de asombro y pena. Señorita, si usted es su novia, ¿por qué no sabe dónde está? Liliana argumentó que yo me había ido de casa, que ella había cometido un error, y rogó a la recepcionista cualquier pista. Conmovida por su desesperación, le indicó que hablara directamente con mi jefe. Entró a la oficina de mi supervisor con ojos rojos e hinchados, y entre balbuceos, confesó que me había engañado y que yo, al descubrirlo, me fui sin dejar rastro. Entonces, mi supervisor, un hombre de pocas palabras, pero gran empatía, le dijo que me había visto muy abatido el día que le presenté mi renuncia, hacía más de 2 semanas, mencionándole escuetamente que regresaría a Busan por asuntos familiares. Nada más. Ese fue el último hilo de esperanza que Liliana tuvo para encontrarme, pero carecía de un dato crucial: nunca se interesó por conocer realmente a mis padres ni compartir con mi familia. Sabía que eran de Busan, pero no tenía teléfonos, direcciones exactas, ni siquiera recordaba el nombre de la calle donde crecí. Me dicen que salió de la empresa derrotada, llorando sin control, golpeada por la culpa de no haberse fijado, jamás, en los detalles que me formaban como persona. Ella se había acostumbrado a que yo me interesara por cada aspecto de su vida, pero nunca pensó que lo mío también merecía ser escuchado. Unos días después, dejó de presentarse a su trabajo. Entró en un estado de depresión tan hondo que se refugiaba en el alcohol para evadir la realidad. Brian, ese hombre con quien me engañaba, fue a buscarla un par de veces, pero ella no le abrió la puerta ni atendió sus llamadas. Tal vez comprendía que, en su afán de conseguir un estatus superior, se había involucrado con alguien que nunca la amaría como yo, y ahora pagaba el precio de sus acciones. La vida de Liliana se desmoronó en ese pequeño apartamento. Fue despedida por abandono de cargo, y sus días se volvieron una sucesión interminable de botellas vacías, tristeza y arrepentimiento. Era ella contra sí misma, su conciencia convertida en verdugo, juzgándola por haber pisoteado el amor que tanto presumía tener. No niego que, en las primeras jornadas tras mi partida, albergué algo de rabia y resentimiento. Me dolió imaginarla sufriendo, pero también me recordaba las lágrimas que yo había derramado cuando descubrí su engaño, o las noches sin dormir pensando en que había hecho mal. Sin embargo, con el paso de las semanas, y gracias a la serenidad que mi familia y amigos me ofrecieron, comprendí que no era mi deber castigarla ni mucho menos perdonarla. Ella labró sus propias consecuencias. Mientras Liliana se hundía en la bebida y la desolación, yo empezaba a sanar. Había retomado la lectura que tanto me gustaba, ayudaba en el negocio familiar y me reencontraba con viejas amistades de la infancia. Poco a poco, aprendí a respirar sin sentir ese nudo opresor en el pecho.
A veces me preguntaba si Liliana comprendería que la mayor herida no fue la traición en sí, sino haber devaluado todo lo que compartimos por un ascenso, un sueldo o un nuevo puesto en la empresa. A la distancia, me quedó claro que yo jamás pretendería castigarla. Incluso si hubiera querido, no había modo más efectivo de que pagase por sus actos que viéndose a sí misma, reflejada en el espejo de su propia soledad. No tuve que pronunciar un veredicto, ella misma se lo impuso al caer en ese abismo de culpa. Por mi parte, decidí que no había vuelta atrás. Mi vida en Busan es sencilla, llena de atardeceres en la playa y de conversaciones con gente que me aprecia. Si, en algún punto, Liliana encuentra el valor para levantarse y encaminar su vida, espero que lo logre. De lo contrario, sabré que tomé la decisión correcta al marcharme, al llevar conmigo las cosas materiales que me pertenecían y, sobre todo, al rescatar mi dignidad. Con el tiempo, mis heridas han comenzado a cicatrizar. Aunque en mis silencios nocturnos algo se quiebra al recordar su rostro, me aferro a la certeza de que a veces la vida nos empuja a ser valientes cuando el amor propio peligra. Quiero creer que, en algún lugar de Seúl, Liliana también hallará la forma de salir a flote. Tal vez no era una mala persona, sino una mujer cegada por los brillos efímeros que prometía un ascenso laboral. Pero esa es su historia, su capítulo que debe reescribir sola. Así, mientras mi corazón late tranquilo entre las costas de Busan y el calor de mi familia, el recuerdo de Liliana, consumida por su propio error, se disipa como una niebla que se marcha con el sol de la mañana. Y en el fondo, sé que la mayor justicia no es la venganza, sino la liberación. Liliana se convirtió en su propio verdugo, yo, en cambio, volví a vivir. Capítulo 10. El nuevo amor. Hubo un momento, en los días que siguieron a mi regreso a Busan, en que me di cuenta de que mi vida no podía girar únicamente en torno al trabajo y a la herencia familiar. Aunque aceptar el llamado de mi padre me había devuelto cierta estabilidad, necesitaba algo más. Necesitaba recuperar la esperanza y la cercanía con las personas que me habían formado antes de que Seúl me cambiara para siempre. Fue así como me reencontré con Isabela, la hija de la familia Lin, empresarios con quienes nosotros, los Lee, habíamos forjado lazos de amistad y negocios desde hacía generaciones. Hacía más de 10 años que no la veía en persona. Nuestros padres, ocupados en construir sus respectivos imperios, solían organizar reuniones en las que coincidíamos de niños, y a veces ella me invitaba a jugar en su jardín mientras los adultos discutían alianzas y estrategias. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 9 años, caminábamos por el corredor de la escuela y dos compañeros comenzaron a burlarse de Isabela por su apariencia frágil y su forma tímida de hablar. Por algún motivo, me ardió la sangre. Me interpuse sin pensarlo y les dije que la dejaran en paz. Fue la primera vez que mi padre me regañó por pelear en público, pero también la primera vez que sentí esa necesidad de proteger a alguien con todas mis fuerzas. Después de aquel incidente, Isabela y yo estrechamos un lazo que, aunque los años y la distancia volvieron difuso, nunca se rompió del todo. Aquella tarde, mi madre me anunció que tendríamos una comida en casa con la familia Lin. Sentí un ligero cosquilleo al imaginar que vería de nuevo a Isabela. Hasta entonces, mis recuerdos de ella estaban entremezclados con la imagen de una niña de ojos grandes y sonrisa tímida. Cuando llegó la hora de la reunión, mi padre y yo aguardábamos en la gran sala mientras nos traían té de jazmín. Al poco rato, escuchamos las voces en el recibidor. Me levanté para recibir a los invitados, y fue entonces cuando la vi aparecer por la puerta. Isabela. Ahora era una mujer hecha y derecha, de porte elegante, con el cabello recogido en un moño sencillo y un vestido claro que realzaba su figura. Al momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío que no había experimentado en mucho tiempo. Isabela, sonriendo con dulzura, me dijo: Luis, ha pasado tanto tiempo. No puedo creer lo diferente que estás. Yo, aclarándome la garganta, respondí: Tú también has cambiado mucho. Supongo que era inevitable. Su padre, el señor Lin, y el resto de su familia se saludaron con mis padres, mientras Isabela y yo intercambiábamos comentarios tímidos sobre lo rápido que corría el tiempo. Noté en sus ojos un brillo particular, una calidez que me resultaba reconfortante. Sentí la tentación de preguntarle si me había recordado durante todos estos años, pero preferí dejar la conversación fluir con naturalidad. Nos sentamos en la mesa del comedor, donde se sirvió una cena tradicional: pescado al vapor, pollo con jengibre, vegetales salteados.
El aroma a especias me evocaba recuerdos de mi niñez. Durante la comida, nuestros padres conversaron sobre la posibilidad de colaborar de manera más estrecha entre las dos familias. Mi padre aludía a proyectos en el extranjero, y el señor Lin habló de expandir un nuevo sector de la industria hotelera. Mientras tanto, Isabela y yo intercambiábamos miradas y sonrisas cómplices cada vez que los adultos mencionaban nuestras respectivas participaciones futuras. El señor Lin, con cierto tono de orgullo, dijo: Mi hija se ha especializado en relaciones internacionales y administración hotelera. Estoy seguro de que haría un gran trabajo contribuyendo con la empresa Lee. Mi padre, asintiendo, respondió: Sin duda, el talento de Isabela sería muy valioso. Y, por supuesto, Luis también está en pleno proceso de preparación para asumir el control de nuestras compañías. Mi padre seguía con su estilo serio, pero percibí en él un leve destello de satisfacción. La unión de las familias Lee y Lin siempre había sido un anhelo para muchos, no solo por negocios, sino también porque compartíamos un lazo de amistad desde generaciones atrás. Tras la cena, Isabela y yo nos escabullimos del bullicio y salimos al jardín trasero. La noche estaba despejada y un aire fresco agitaba los bambúes. Sin pensarlo mucho, caminé hacia el estanque de carpas koi, en el que se reflejaban las pequeñas luces que colgaban de los árboles. Isabela, observando el agua, dijo: Este lugar se conserva casi igual, ¿verdad? De niños solíamos corretear por aquí. Yo, sonriendo con nostalgia, respondí: Sí. Me acuerdo de que una vez te caíste al estanque tratando de alimentar a los peces y, Isabela, riéndose con cierto rubor, me interrumpió: No me lo recuerdes. Pensé que mi padre me castigaría por arruinar mi vestido, pero gracias a ti no me regañaron tanto. Mirándola a los ojos le dije: Siempre quise cuidarte. Supongo que, de algún modo, era mi forma de mostrarte que tu amistad me importaba. Nos quedamos unos segundos en silencio, escuchando el canturreo lejano de los grillos. La brisa cargaba un leve aroma a jazmín que hacía la noche más íntima. De pronto, sentí la necesidad de abrirme, al menos un poco, sobre lo que había vivido recientemente en Seúl. Tal vez no contárselo todo, pero sí darle un atisbo de mi situación. Le dije a Isabela: Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero la verdad es que ha sido un año difícil para mí. Tomé la decisión de volver a Busan porque necesitaba empezar de nuevo. Ella, con empatía, me dijo: Entiendo. A veces, la vida nos hace dar vueltas. Lo importante es saber cuándo detenerse y volver a casa. Yo también he tenido mis altibajos mientras estudiaba en el extranjero, lejos de la familia. Con el corazón encogido repliqué: Tal vez otro día te cuente más detalles, pero quiero que sepas que tu amistad siempre ha significado mucho para mí. Y me alegra que estemos encontrándonos de nuevo en este momento, cuando más lo necesito. Ella colocó su mano sobre la mía, gesto que me tomó por sorpresa. Sentí un calor agradable que me recorrió el brazo. Luego, susurrando, me dijo: Me alegra que hayas vuelto, Luis. Si en algo puedo ayudarte a sanar o a adaptarte otra vez, cuenta conmigo. Sentí que una parte de mí que había permanecido cerrada se abría tímidamente. Hacía tiempo que no experimentaba una sensación de ternura tan genuina, un interés tan puro por mi bienestar. No era la tensión ni la competencia que vivía con Liliana en Seúl, sino un lazo antiguo y sincero, nacido en la niñez, que regresaba para recordarme que no todo en la vida eran traiciones o ambiciones. Esa noche, tras despedirnos de la familia Lin, me quedé pensando largo rato en Isabela y en cuanto había cambiado. No solamente en su aspecto, sino también en su madurez y la serenidad que transmitía. Me sorprendí a mí mismo deseando verla de nuevo pronto, encontrar cualquier excusa para coincidir. Había algo en ella que me atraía, no solo porque nuestras familias lo vieran como la unión perfecta, sino porque mi corazón, maltrecho y desconfiado, reaccionaba de una forma inesperada cada vez que la recordaba sonreír. Antes de irme a dormir, me detuve frente a la ventana de mi habitación y contemplé la luna reflejándose en el estanque del jardín. Recordé nuestro reencuentro, sus palabras de ánimo, y pensé que tal vez la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Una parte de mí seguía herida, pero otra parte, la que aún creía en la bondad y el cariño verdadero, comenzaba a despertar gracias a Isabela. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se asomó entre los entresijos de mi corazón. Guardé en silencio ese nuevo sentimiento, sabiendo que,
tarde o temprano, me tocaría enfrentar las decisiones de mi futuro, esta vez con la posibilidad de amar de verdad y ser amado sin reservas. Capítulo 11. Un cierre definitivo y un nuevo comienzo. Los primeros meses de mi regreso a Busan transcurrieron con rapidez. Entre mi incorporación a la empresa familiar y mi creciente cercanía con Isabela, apenas tenía tiempo para mirar atrás. Poco a poco, las heridas que había traído desde Seúl empezaron a cerrarse, sanadas por la calidez de mi familia y la compañía amable de ella. No obstante, en las noches, aún me asaltaba alguna que otra pesadilla de lo vivido, con la imagen de Liliana y su traición. La primavera llegó, tiñendo de colores los jardines de la mansión Lee y llenando de luz los ventanales de mi despacho en la oficina principal. Allí, mi padre me presentaba a los distintos departamentos, dándome la oportunidad de conocer a fondo el funcionamiento de la empresa. A mi lado, Isabela me brindaba consejos sobre gestión de relaciones internacionales, y en los ratos libres charlábamos de nuestras anécdotas de infancia. Un día, mientras revisaba algunos informes, mi asistente personal me entregó un periódico local. La noticia de la portada era la confirmación de mi nombramiento como heredero y, en la última página, aparecía una fotografía de Isabela y de mí, tomada en un evento benéfico al que asistimos como representantes de nuestras familias. Al ver la foto, experimenté una mezcla de orgullo y nervios. Era la primera vez que mi vida privada aparecía en las secciones de sociedad. Isabela, hojeando el periódico con una sonrisa, me dijo: «Cada vez suenas más como el presidente de la compañía Lee, ¿no crees?». Yo, entre tímido y halagado, respondí: «Bueno, no soy presidente todavía, pero sí, imagino que estas cosas son normales en este círculo». Lo que no podía adivinar es que esa misma noticia llegó a ojos de Liliana. De alguna manera, pese a las pocas pistas que yo había dejado, ella descubrió dónde estaba y qué estaba haciendo. Tiempo después, supe que la visión de mi nueva vida la golpeó con fuerza. Se percató tarde de que aquel chico de universidad era, en realidad, el heredero de un emporio empresarial. Su empeño por encontrarme la llevó a hacer llamadas insistentes a conocidos en Seúl y a buscar en las redes sociales cualquier referencia sobre mí. Pero nadie tenía mi nuevo número ni información exacta de mi paradero. Ella había ignorado durante años lo más básico, mis lazos familiares. En una sola noticia supo quién era mi familia, y, con esa información, se atrevió a viajar a Busan. Aquella tarde, yo me encontraba en la empresa, revisando unos documentos con Isabela. El clima cálido invitaba a abrir las ventanas, por donde entraba la brisa suave y el canto de los pájaros. La atmósfera era de tranquilidad y rutinaria. De repente, recibí la visita de uno de los guardias de seguridad de la corporación. Entrando a la oficina, el guardia me dijo: «Disculpe, señor Lee, hay una mujer en la recepción que insiste en verle. Dice llamarse Liliana». Yo, con el corazón brincando en mi pecho, respondí: «¿Qué?». «Dile que lo siento, pero no puedo atenderla en este momento. Por favor, pídele que se retire». Isabela, mirándome con preocupación, me dijo: «Luis, ¿estás bien?». «¿Quién es ella?». Le conté a Isabela lo que había pasado en Seúl. Le dije que se trataba de la persona que una vez había sido mi novia y que su engaño lo había destruido todo. Ella sintió con una expresión de empatía y me aseguró que, si lo deseaba, me brindaría su respaldo. Pasaron unos minutos y el guardia regresó. Liliana no se había ido, se había quedado merodeando por la entrada principal, intentando hablar con cualquiera que pudiera darle paso hasta mí. Finalmente, opté por salir al vestíbulo acompañado de Isabela. Tenía que enfrentar mi pasado, aunque fuera por última vez. Cuando nos vio aparecer, Liliana corrió hacia mí con desesperación. Llevaba la ropa arrugada, el rostro desencajado y los ojos rojos de tanto llorar. Parecía alguien ajeno a la mujer refinada que yo recordaba. Ella, al borde del llanto, me dijo: «Luis, por favor, déjame hablar contigo. Lo siento, sé que arruiné todo, pero dame una oportunidad». No sabía que todo terminaría así. Yo, conteniendo la rabia y la pena, le respondí: «¿Qué querías que sucediera, Liliana? Tomaste tus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías». Ella dirigió una mirada cargada de resentimiento y arrepentimiento a Isabela, que permanecía firme a mi lado, sosteniéndome la mano en silencio. Isabela no necesitó decir nada,
Su sola presencia me transmitía la seguridad que durante tanto tiempo busqué en vano en mi relación anterior. Liliana, roja de vergüenza, replicó. Luis, sé que no tengo excusa, pero me di cuenta de mi error. Me equivoqué. Te juro que no supe valorarte. Yo, negando con la cabeza, le dije. Quizás deberías haberte interesado antes por mi familia, por mi vida, por mí, en vez de buscar escalar ambiciosamente. Lo que hiciste no fue un simple error, fue una traición. El silencio que cayó se rompió con mi propia respiración agitada. Sentí un nudo en la garganta, pero mi corazón, en lugar de latir de rabia, me pedía cerrar este capítulo con la dignidad que no tuve al enterarme de su engaño. Miré a mi alrededor, a los empleados que de reojo presenciaban la escena. Me di cuenta de que no tenía que demostrarle nada a nadie. Ella, con lágrimas rodando por sus mejillas, me dijo. Solo quiero que me perdones. Por favor, Luis. Respirando hondo le dije. Te perdono, pero no vuelvas a buscarme. Tu camino y el mío ya no se cruzan más. En ese momento, Liliana se dio cuenta que lo nuestro no podría ser nunca más y se alejó con paso vacilante, sabiendo que cualquier réplica sería en vano. El dolor que reflejaba su rostro me conmovió, pero entendí que no me correspondía reparar sus errores. Me quedé parado un instante, sintiendo un escalofrío de liberación, como si, al fin, me librara de la última cadena que me ataba a ese pasado amargo. Sentí entonces la mano de Isabela apretando la mía, en un gesto de protección y cariño. Me volví hacia ella, encontrando en sus ojos la comprensión total. Sin dudarlo, me acerqué y la abracé con suavidad. Isabela, en voz baja, cerca de mi oído, dijo. Tranquilo, Luis. Yo estoy aquí. Yo, con voz entrecortada, le dije. Gracias por no soltarme. Aquel encuentro inesperado fue, paradójicamente, el cierre que necesitaba para poder mirar al futuro sin resentimientos. A partir de ese día, mi relación con Isabela floreció con la misma naturalidad con que las flores de cerezo adornan las calles cada primavera. Nuestras familias, complacidas, empezaron a ver con buenos ojos la unión que se estaba forjando, no solo como un enlace entre dos grandes grupos empresariales, sino como la de dos personas que se amaban de verdad y se conocían desde la infancia. Pasaron los meses y, en medio de nuestros compromisos laborales, surgieron momentos inolvidables, una escapada a la antigua ciudad de Gyeongju para pasear entre templos, cenas íntimas donde yo le cocinaba platillos que aprendí a preparar en Seúl, y largas conversaciones en el jardín de la mansión Lee, donde nuestras risas llenaban el aire nocturno. Llegó el momento en que decidimos oficializar nuestro compromiso. Fue una velada sencilla, en el mismo jardín donde de niños jugábamos a las escondidas y alimentábamos a las carpas koi. Ante nuestras familias y amigos cercanos, Isabela y yo sellamos nuestro lazo. Bajo la luz de las linternas rojas y los fuegos artificiales del año nuevo que comenzaba, entendí que no siempre los planes que uno hace desde joven se cumplen, pero a veces la vida te regala algo mejor. Isabela, tomándome de las manos, en la ceremonia de compromiso me dijo. Luis, gracias por devolverme la esperanza, por darme tu apoyo incondicional y por enseñarme que el amor puede renacer. Yo, mirándola con emoción, repliqué. Tú fuiste la luz que me guió en un momento oscuro. Gracias por confiar en mí, por abrazar mi pasado y querer caminar a mi lado hacia el futuro. Entre los aplausos y las sonrisas sinceras de los presentes, supe que, al fin, estaba donde debía estar. Había encontrado mi lugar como heredero y presidente en formación de la empresa familiar y, sobre todo, mi lugar en el corazón de Isabela, quien me demostraba a diario lo que era el amor correspondido. Me di cuenta de que mi historia con Liliana no era más que una lección para valorar a quien de verdad me ama sin condiciones. Entendí, en ese instante, que a veces debemos caer para aprender a volar de nuevo. Que amar a quien no te corresponde te hace más fuerte, más sabio, y te prepara para aceptar con humildad el amor real cuando llega. Y, al fin y al cabo, estaba listo para abrazar ese presente y ese futuro con la confianza de que mi corazón, aunque herido en el pasado, había encontrado una nueva oportunidad para latir con toda su fuerza.